Buenas noches, hermanos de Nuevos Comienzos y demás personas que dedican su tiempo para este tiempo. Hoy miércoles, damos las gracias a Dios por eso. Vamos a empezar este servicio entregándole este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Dios, por este tiempo. Como decimos siempre, por estos medios de comunicación, Señor Dios, porque podemos llegar a un mismo espíritu, a adorarte, a honrarte, Señor Dios. Te suplico, Señor Dios, que nos expliques hoy, Señor Dios, lo que tienes para nosotros en nuestras vidas, Señor Dios, en estos tiempos un poco difíciles, Señor Dios, pero sabemos que tú tienes todo bajo control. Damos las gracias por la palabra del pastor, porque sabemos que nos vas a hablar, Señor Dios, a grandes y a pequeños, Señor Dios. Y te rogamos, Señor Dios, que en este tiempo, Señor Dios, que tú lo tienes todo bajo control, tú lo pases, Señor Dios, a un pasado y volvamos con nuestras vías de trabajo, que podamos salir a las calles y nuestros hijos a estudiar, Señor Dios. Te damos las gracias por este tiempo, Señor Dios. Te damos gracias por el grupo de alabanza que siempre viene a honrarte a través de la música, Señor Dios, para llevarnos a tu presencia, Señor Dios, a través de la alabanza. Gracias te damos, Señor Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, por nuestros trabajos o por estar simplemente en nuestras casas, al lado de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Bendito seas tú, Señor Dios, por este tiempo y te lo entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Te alabamos, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor. Tú mereces toda la gloria y la honra, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. La gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Siempre hablo con la iglesia para avisar a la iglesia y para decirles cuando estamos cantando y alabando al Señor, es fácil caer en una rutina que podemos ver palabras en una pantalla y leer las palabras. Pero lo que tenemos que hacer cuando estamos alabando al Señor es entrar en alabanza, entrar en su presencia. Y esas canciones, como la última canción que acabamos de cantar, es una adoración, es una oración. Estamos diciendo, Señor, que seas tú la fuente de mi vida. Qué tremenda, qué concepto para pensar que estamos diciendo, Señor, tú eres la fuente de mi vida. Quiere decir que la fuente es lo principal, el fundamento, que, Señor, sin ti no puedo vivir. El rey David, en un salmo, él escribió como el siervo está en el desierto buscando agua, que tiene sed. Digo, así, Señor, quiero tener esa pasión para buscarte a ti, como un animal que está muriendo si no puede tomar agua, encontrar agua para sobrevivir. Que sea ese anhelo y esa manera para nuestra existencia. Oramos al Señor, y si quizás en las cosas que ha pasado en tu día, en tu vida, quizás no has dado el primer lugar de Dios en tu vida, en tu corazón. Somos seres humanos y cosas pasan por preocupaciones, por problemas, por noticias, cosas que estamos escuchando, pero tenemos que reorientarnos y volver y tomar tiempo y decir, Señor, vengo aquí a tu presencia. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, venimos en este momento, Señor. Dios, sabemos que tú eres el Dios de todo conocimiento. Y tú sabes todas las cosas. Tú sabes qué presiones hay en nuestra vida. Tú sabes los problemas que hay en el hogar. Cosas que pueden turbar nuestra vida. Pero son momentos cuando podemos tomar un paso atrás y decir, Señor, aquí vengo para estar en tu presencia. Te invito a estar aquí presente, manifestar tu presencia. Y Señor, vengo y quiero presentarme. Y ¿quién es digno de entrar en la presencia de Dios? Nadie, por nosotros mismos. Pero Señor, no entramos en tu presencia y no venimos, Señor, con nuestro mérito, lo que hemos hecho o lo que podemos hacer,
venimos y confesamos y decimos, Señor, no somos dignos. Somos seres humanos, somos débiles. Y quizás hoy, en algo que hemos dicho o hemos pensado o hecho, que entramos quizás con manos sucios. Pero venimos y decimos, Señor, lávame, Señor. Lava mi mente, lava mi corazón, lava mis manos, para que yo pueda entrar, Señor, en tu presencia. Y, Señor, queremos que no sea solamente letras que podemos cantar, que tú seas la fuente de mi vida, sea una realidad. Que reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti estoy perdido. Pero contigo, Señor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Y hoy declaramos, Señor, que tú sí eres la fuente de mi vida. Te adoramos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, Jonathan y Amanda. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Estamos en Génesis, vamos a estar mirando el capítulo 3 de Génesis en esta noche. Y el libro de Génesis es un libro muy importante por muchas razones, pero vamos a ver que también el libro capítulo 3 de Génesis, que vamos a estar estudiando en esta noche, es importante en cuanto a entender la historia del ser humano. Cuando miramos aquí en el libro de Génesis capítulo 3, vemos que es lo que hace el fundamento para toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un libro, la Biblia, un libro de redención, que Dios implementando su plan para redimir al mundo por lo que sucedió aquí en el capítulo 3 de Génesis. Y vemos que todo lo que sucede como consecuencia de lo que vamos a estar mirando en esta noche. Y vemos que en el capítulo 1, versículo 31, antes de ir al capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, ese fue después de los 6 días de creación. Dios había creado el cielo y la tierra, los animales, los árboles, las plantas y después el ser humano. Y dice en Génesis 1:31, dice que y vio Dios lo que había hecho, toda la creación, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue tarde y la mañana el día sexto. Dios, como después de toda la creación que había hecho, y el ser humano, el hombre, vio que era bueno en gran manera. En otras palabras, era perfecto. Que todo lo que Dios había era perfecto. Y Adán y Eva vivían en esa condición de la creación de Dios, todo perfecto. Que no había nada de malo, no había nada de pecado, nada. Era como la perfección. Y ahí vivían ellos en esa condición. Pero vemos que el día de hoy, en este día, en 2020, que este mundo está lejos, lejos, lejos de la perfección. ¿Qué sucedió? La Biblia enseña que cada problema que existe en el mundo en el día de hoy es el resultado de lo que ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. Toda maldad que hay en el mundo, y uno puede pensar muchas cosas, maldades que hay en el mundo. Cada maldad es consecuencia de lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Cada inmoralidad, cada cosa sucia, cada cosa que no agradable, cada tristeza, cada dolor que hemos experimentado y que hay en el mundo es consecuencia de ese acto que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Cada conflicto entre personas, en el matrimonio, en familias, entre vecinos, entre enemigos, entre naciones, cada conflicto es consecuencia directa de lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3. Cada temor, cada mentira, cada pecado y la muerte.
La muerte es causa de lo que sucedió aquí en el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a mirar los primeros 7 versículos. Vamos a leer y después mirar aquí lo que está pasando y sucediendo en ese capítulo 3 de Génesis. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino, versículo 5, que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vemos aquí volviendo al versículo 1, cuando decía que, pero la serpiente era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sabemos que la serpiente en esa historia es ¿quién? Es Satanás. Vimos la semana pasada que la Biblia habla de que Satanás fue creado por Dios y que Satanás quiso subir a superar el trono de Dios, reemplazar, hacer como un golpe de estado. Y cuando vino ese pensamiento en su corazón de ser igual como Dios, que ese fue pecado que entró en el corazón de Satanás y Dios lo arrojó del cielo y fue echado del cielo. Y también podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a regresar a Génesis, pero miramos en Apocalipsis capítulo 12 lo que habla de Satanás. Aquí también, 12:9. Dice: y fue lanzado fuera la gran dragón, que es otra palabra en hebreo que puede traducir como serpiente, también puede significar dragón. Dice también la serpiente. Esa serpiente, la misma serpiente que fue en el jardín que tentó a Eva. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Satanás tenía la meta de tentar a Adán y Eva y causar el pecado en el mundo. Como él era perfecto, vimos la semana pasada, fue creado en la perfección, pero entró en su corazón el orgullo y quiso superar a Dios. También él, como hablamos también, que lo que Dios ama, Satanás odia. Y lo que Dios odia, Satanás ama. Y Dios creó el pináculo de su creación fue el ser humano. Entonces, Satanás quiso separar el ser humano esa intimidad, esa relación que el ser humano tenía con Dios. Y también Satanás quiso corromper la perfección que Dios había creado. Y Satanás logra sus metas a través de ¿qué? Con la mentira. Como mintió aquí a Eva, también es su manera que no ha cambiado. Sigue trabajando de la misma manera. Es su forma para atacar, es a través de la mentira. Antes de volver a Génesis, mira ahora el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. En Juan 8, versículo 44. Juan 8, 44 dice:
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está hablando con los fariseos, que ellos decían que ellos estaban sirviendo a Dios, y Jesús dijo no, porque si estabas siguiendo a Dios, me aceptarías mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre. El padre de ellos era el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando Satanás habla, su estrategia es para mentir. Pero él es muy sutil. Vemos también en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no viene apareciendo como haciendo maldad. Él viene haciendo maldad, pero disfrazado como ángel de luz. La Biblia también habla, en el libro de Juan, habla en cuanto a que lobos vestidos como ovejas. Al exterior parece oveja, parece algo manso, parece bueno, pero es un disfraz. Y Satanás viene con un disfraz para hacer la meta, que es para engañar. Y Satanás así es como trabaja. Y lo que quiso hacer y lograr con sus mentiras, con Eva cuando vino, él quiso que Eva empezó a dudar sobre el carácter de Dios. En todo lo que Eva había experimentado, y Adán y Eva, era todo bueno en cuanto a Dios, todo perfecto de Dios. Dios no había nada imperfecto en toda la creación, pero Satanás vino para empezar a poner dudas sobre el carácter de Dios. También en hacer eso, también quiere poner duda en la palabra de Dios, en las promesas que Dios da, en lo que Dios habla. La meta de Satanás es para causar duda en lo que Dios ha hablado. Y Satanás no ha cambiado su estrategia. Él sigue queriendo hacer lo mismo con nosotros. Ahora volvemos a Génesis capítulo 3. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Utiliza la pregunta. Y él, con la pregunta, él quiere sembrar duda en la mente de Eva, en su corazón. Y lo que está haciendo Satanás es en poner esa duda, como esa semilla de duda en su mente, para empezar a pensar algo que no había pensado antes. En cuanto a que, diciendo que Eva, tú eres inteligente, tú eres una persona, tú eres individual, y tú tienes derecho para poder juzgar que lo que Satanás estaba diciendo es que Dios ha dicho algo, pero yo te estoy diciendo esto para empezar a pensar y poner duda en evaluar si lo que Dios dijo era cierto o no era cierto. Antes de eso, Eva jamás entró el concepto en su mente, en su corazón, de que lo que Dios había dicho no era cierto. Pero Satanás viene para poner una duda. Y también vemos que aquí cuando dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vemos que en los primeros capítulos, bueno, a través de Génesis, vemos que cuando habla de Dios, no dice solamente Dios, pero miramos aquí, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 4 de Génesis. En capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y cada vez que menciona
Dios, en esos capítulos, dice Jehová Dios. Aquí hay una lista de versículos. En el capítulo 2, versículo 5, menciona Jehová Dios. En el capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios. Capítulo 2, versículo 8, Jehová Dios. Y Jehová Dios plantó el huerto, un huerto en Edén. Y uno puede mirar, no vamos a leer los versículos, pero 2.9, 2.18, Dios 19, 2.21, 2.22, 3.1, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, etcétera. Esa es solamente una pequeña lista, pero cada versículo habla que Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Pero cuando viene Satanás, ¿qué dice? No dijo, con que Jehová Dios os ha dicho. Dijo, con que Dios. Porque hay muchos dioses y personas pueden, cualquier cosa que uno puede poner encima de la autoridad de Jehová Dios, puede llegar a ser un Dios en tu vida. Pero Jehová Dios es específico. Jehová Dios es Yahweh. Cuando uno dice Jehová Dios, uno está diciendo el yo soy, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el creador de todo, el que habla de la soberanía de Dios, que dice que es como el Dios sobre cualquier otro Dios. Y entonces cuando Satanás se refiere a Dios, no dice Jehová Dios, sino menciona Dios, que uno puede poner su propio Dios y decidir a quién va a servir. Vemos que también en Génesis capítulo 2, aquí capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, eso fue lo que Dios había dicho, que Dios dijo, todo árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hace Satanás? Dios dijo, aquí está todo el huerto, lleno de árboles, lleno de comida, lleno de cosas buenas. No sé qué cantidad de árboles había, pero Dios dijo, todo es para ustedes. Pero hay un solo árbol que no es permitido. Y porque Dios quería que el ser humano siguiera a Dios y creyera a Dios, porque Dios había mostrado su bondad, su amor, y que mostró Dios que era confiable. Pero ¿qué hace Satanás? Dios dijo, tienes todos esos árboles para poder comer, menos este árbol no puedes comer. Y Satanás, ¿qué hace? Satanás enfoca en ese árbol, el árbol que Dios dijo que no puedes comer. Tenían mucha libertad para hacer todo, pero Dios dijo, este no. Entonces Satanás viene para no mirar en lo bueno, no mirar en las bendiciones, no mirar en la provisión de Dios, sino en lo que Dios dijo, ese no. ¿Y cómo es la naturaleza del ser humano? Hay un término en inglés que, también creo que en español, de reverse psychology, ¿no? La psicología al revés. Si quieres hacer que alguien haga algo, decirle que no lo puedes hacer. Y cuando dicen no puedes hacer eso, entonces algo nosotros tiene como un imán para hacer lo que no debemos hacer. Y así Satanás conoce el carácter del ser humano. Y la cosa es que Satanás, cuando habló con Eva, usó las palabras de Dios, pero él los cambió. Y así es, Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce las Escrituras, pero cuando él viene y los cambia para decir algo diferente de lo que Dios quiso, de lo que Dios habló. Pero suena bonito en la forma como él lo presenta, como es ángel de luz. Viene como presentando algo, pero viene con el engaño, viene con el veneno. Y vemos que la meta de Satanás era para entrar con engaño, para poner esta semilla de duda en el corazón y en la mente de Eva. Pero ella había tenido un conocimiento de Dios, sabía la bondad de Dios, el amor de Dios, la perfección de Dios.
y vemos que la equivocación, el error de Eva era para permitir duda en cuanto a la persona de Dios. Satanás vino para tentar otra vez en otra ocasión, y vemos eso en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús. Pero Satanás vino cuando tentó a Jesús, y no vamos a leer los versículos, pero cuando él vino usando la palabra, convierte esas piedras en pan. Y Jesús respondió, escrito está. Para atacar a Satanás, él no habló de opinión, no atacó a Satanás, él habló la palabra de Dios, porque él estaba diciendo, Dios dijo y Dios es fiel. Cuando Dios habla la verdad. Y Dios es amor, y Dios quiere lo mejor, y la palabra de Dios es perfecta. Otra vez, Satanás vino con la segunda tentación, y la respuesta de Jesús era, escrito está. Usó la palabra de Dios para poder combatir las mentiras, el engaño de Satanás. Y la tercera tentación, y respondió Jesús en la misma forma, escrito está, escrito está. Él tenía su fe en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Y cuando vemos en Génesis capítulo 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Si comes este árbol, vas a morir. Pero Satanás viene para decir, no moriréis. Está diciendo, Dios dijo esto, pero yo digo el opuesto. Está viniendo a Eva diciendo que Dios no es confiable. No puedes creer en Dios. Ella sabía lo que Dios había dicho, pero está diciendo, lo que Dios dijo es mentira. Y que está diciendo en otras palabras, que no hay autoridad absoluta. Que cada uno determina el bien para uno. Cada uno determina lo que quiere hacer y lo que quiere creer. Y así es como viene Satanás. Él viene para traer duda. Y la obra principal que Satanás quiere hacer es traer duda sobre esta palabra, sobre la palabra de Dios. Si esta Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y por Dios, podemos confiar en esa Biblia. Por eso cuando veo en secciones de la Biblia que habla sobre, hablamos la semana pasada, o el miércoles, domingo, mencioné en el servicio del domingo, que si hay un libro en el mundo donde uno puede leer profecías de cosas que van a acontecer en el futuro y poner tu vida 100% que va a suceder, es esta Biblia, es este libro, la Biblia, la palabra de Dios, que Dios es fiel a su palabra. Vemos también en Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dios dijo que vas a morir. No vas a morir. Sus ojos van a estar abiertos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y recuerdas que cuando Satanás fue echado del cielo, ¿por qué razón? Porque quiso ser como Dios. Ahora viene para engañar al ser humano y dice, y seréis como Dios. Y la cosa es que debemos, como seres humanos, nuestra meta y la voluntad de Dios para nuestra vida es ser semejante a Dios. Eso es algo bueno, pero hay que hay una forma correcta para hacerlo y una forma incorrecta. La forma incorrecta es como hizo Satanás. Por fuerza, él quiso de su propia voluntad superar a Dios. Pero cuando miramos la Biblia en cuanto de cómo debemos actuar nosotros, vemos 1 Corintios capítulo 11. Perdón, no está el versículo aquí. Okay. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Lo voy a leer. 1 Corintios 11, 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo diciendo que tenemos que imitar a él, y dijo, imita a mí mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de tratar con ustedes, puedes imitar eso porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo está diciendo que es admirable y es la meta del creyente para ser semejante a Cristo. Y así es como es el discipulado,
que enseñamos a personas cuando vienen a conocer al Señor, cómo aprenden mirando nuestras vidas, mirando cómo el amor uno con el otro, mirando nuestra oración al Señor, mirando estudiar la palabra de Dios y implementar la palabra de Dios. Y es bueno ser como Dios. También vemos que otro pasaje aquí en 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, que dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vamos a ser semejantes a Dios. Es algo bueno hacer, pero lo hacemos semejantes a Dios en someternos a Dios, en aceptar su palabra, en hacer su voluntad. Y Él, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Dios está en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, Él empieza a formar nuestro carácter. El fruto del Espíritu es transformarnos a la imagen de Dios. Debemos ser iguales como Dios, pero no en la forma como Satanás estaba diciendo. Ahora, para concluir, vamos a hablar unos puntos en cuanto a que Satanás viene, no ha cambiado su estrategia. Como él apareció a Eva para tentarla a ella, también va a venir a nuestras vidas. ¿Qué hacemos para poder resistir cuando Satanás viene con nosotros? Y él es engañador, él habla la mentira. ¿Y cómo vamos a poder saber cuando él viene para poder no caer en la misma, en creer sus mentiras? Entonces vemos aquí que cómo resistir la tentación. Primeramente, reconocer que el pecado, que no es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. Tú y yo vamos a ser tentados. El hecho de ser tentados no es pecado. ¿Por qué razón? Porque como si ser tentado era pecado, entonces Jesucristo fue tentado. Pero la Biblia dice que no pecó. Hebreos 4:15 habla. El Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en cada aspecto, pero sin pecar. Entonces, si Jesús fue tentado y no pecó, entonces no es pecado ser tentado. El pecado es cuando cedemos a la tentación y cuando hacemos lo que no debemos hacer. Entonces, primeramente, tenemos que reconocer que tú y yo vamos a ser tentados. Y yo creo que Satanás conoce a nosotros. Quizás Satanás no está atacando personalmente a uno, pero sus demonios sí. Sus ángeles que cayó con él del cielo están ahí y ellos, yo creo que nos estudian y saben cuáles son nuestras áreas de debilidad. Y entonces, en la manera como Él sabe dónde podemos estar débiles, Él va a venir a atacarnos en esta manera. Tenemos que estar alertas. Entonces, no es pecado ser tentado. Y número 2, tenemos que mantener el compañerismo con Dios. Cuando esa conexión con Dios, de amar a Dios, de estar en la palabra de Dios, de leer la Biblia y saber que lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, aprendemos a través de su palabra. Y cuando Dios habla, el creyente, el cristiano, tiene que tener su vida basada en esa palabra. Jesús habló de que la persona que escucha sus palabras y los pone por obra es como el hombre prudente. Y la persona que escuchaba las palabras de Jesús y no las puso por obra es como el hombre insensato. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios. Aún también Satanás conoce la palabra de Dios. Pero él no practica, no obedece. Entonces, para poder resistir la tentación, tenemos que tener compañerismo con Dios. Yo creo que sin la oración, sin estar con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser imposible para poder resistir a Satanás. Si estás teniendo problemas en ceder a tentaciones, entonces mi pregunta es, ¿y cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu conexión con Dios? Porque el cristianismo no es una religión,
no es rituales, haciendo ciertas cosas, es una relación, es amar a Dios. Eso es cuando hablamos en cuanto a que sea la fuente de mi vida. Si es la fuente de mi vida, quiere decir que tengo pasión para con Él. Y sé que es real, y sé que es una relación, no es como un robot, no es una fuerza en el universo, es un Dios personal. Y tenemos que tener una relación íntima con ese Dios. Número 3, orar por el poder para poder resistir la tentación. Tenemos que orar y pedir la ayuda de Dios para poder aguantar, porque Satanás es más fuerte que tú. Satanás es más fuerte de mi persona. Y yo no puedo resistir si estoy luchando en mis propias fuerzas. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo que en Mateo 6:13, cuando estaba enseñando la forma para poder orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. Ese es Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Es parte de nuestra oración. Señor, ayúdanos para no caer en la tentación, sino líbranos del mal. Señor, dame poder. También dame, Señor, entendimiento, sabiduría para saber cuando el enemigo viene con sus disfraces como ángel de luz, para poder discernir la mentira con la verdad. Entonces hay que orar, tener una vida de oración. Y número 4 es resistir el diablo. Resistir el diablo. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Qué más? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando estamos parados en Cristo, no en nuestra propia fuerza, si estamos parados en Cristo Jesús, vestidos con la armadura de Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, podemos pararnos y dice, someteos a Dios. Someter a Dios es obedecer a Dios. Entender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es someter a Dios y reconocer que Dios es mi protector. Y cuando estoy en Dios, entonces puedo resistir al diablo. Y cuando estamos sometidos a Dios y resistimos el diablo, dice, Él huirá de vosotros. Gloria a Dios. Número 5, saber el bien y el mal. ¿Cómo podemos saber el bien y el mal? Entendemos y sabemos qué es bueno y qué es malo por medio de la palabra de Dios. No podemos resistir a Satanás si no conocemos esta palabra. Las personas que no aman a Dios pueden decir con sus bocas que están sirviendo a Dios o están amando a Dios, pero si lo que hacen con sus actos, con sus obras, va en contra de esta Biblia, entonces no tienen amor para con el Señor, no tienen amor para con Dios. Y uno, para poder saber qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Dios acepta, lo que Dios requiere, es encontramos en su palabra. Y también sabemos en la Biblia que lo que Dios no acepta, lo que Dios no agrada, lo que Dios no permite, eso está en su palabra. En saber el bien y el mal es entender y leer la palabra de Dios y poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y por último, ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Hacer hacedor de la palabra y no solamente oidor. Hacer hacedor es mirar la Biblia como un espejo. Como estamos mirando la Biblia y cuando estamos leyendo la Biblia no es leí mi capítulo y puedo marcar mi lista, ya leí la lectura bíblica para el día de hoy. No, leemos y estamos diciendo, Señor, háblame a través de tu palabra, porque es una palabra viva y eficaz que puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. No sé cuántas veces que estoy leyendo la Biblia y es algo que Dios está hablando exactamente en lo que yo necesito en mi vida. Que el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para poder entender la Biblia y aplicarlo exactamente en el lugar donde nosotros lo necesitamos en el momento, en ese día. Y cuando leemos la Biblia no es leer como leemos un libro, es leer una carta de amor de Dios. Y decir, Señor, en este día háblame, Señor, a través de tu palabra. Y Él lo hace. Y eso es como seamos un hacedor y no solamente un oidor de la palabra de Dios. Y un versículo para concluir
encontramos aquí en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O quiere decir que tú no eres el único. Todos estamos en lo mismo. Cada uno ha sido tentado, ¿no? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nadie puede decir, yo no pude resistir la tentación. Si caemos en la tentación es por la maldad que hay en nuestro corazón, que Dios ha dado a nosotros la habilidad, no las personas que no conocen a Dios, pero si uno es hijo de Dios, si uno tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el mismo Espíritu que levantó Jesús de la muerte. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros para darnos ese poder. Y depende de nosotros, depende de mi persona, de tu persona, si tú quieres permitir el Espíritu Santo para darte el poder, para poder resistir, o si queremos caer en la tentación. Ese es desde el principio, que Dios creó a Adán y Eva en el jardín y les dio a ellos el libre albedrío. Les dio a ellos la habilidad para poder escoger entre el bien y el mal. Y tú y yo podemos escoger entre el bien y el mal. Y para poder escoger lo bueno, estamos esos pasos de reconocer que el pecado no es pecado ser tentado, es mantener un compañerismo con Dios, es orar pidiendo el poder de Dios y la fortaleza de Dios, la protección de Dios, es resistir el diablo, es conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios y parar sobre ellas, y también para obedecer y permitir que nuestra vida sea un reflejo, que podemos ser semejantes a Dios, no como vamos a ser cuando estamos en su presencia, cuando somos perfectos, pero tenemos una parte ahora en ser el carácter de Cristo, de cuando hablo, el Señor, que mis palabras, que puedo animar a personas, que puedo compartir el amor de Cristo, que Cristo pueda salir de mí, a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de mis oraciones, podemos ser semejantes a Cristo. Satanás quiso hacerlo para tentar a Eva en ser como Dios, tomando un camino fácil, un camino corto, a través de comer lo que Dios dijo que no puede hacer. Y también, ¿recuerdas cuando Satanás vino para tentar a Jesús? Él dijo, Jesús, si tú inclinas y me adoras a mí, te doy todos los reinos del mundo. Pero Dios había dicho en los Salmos que pide de mí y te daré los reinos de la tierra. Eran de Cristo. Pero Satanás te dice, si tú quieres ir el plan de Dios, te enfrenta a una cruz. Pero yo te doy todo sin tener que pasar por el sufrimiento si inclinas y me adoras. Y Jesús rechazó eso. Dijo, no, mi adoración, mi altar es para con el Señor. Satanás va a venir para engañarnos, para decir, aquí hay un camino fácil, puedes hacerlo así, pero ese siempre lleva ¿a qué? A la muerte, a la separación de Dios. Y queremos hacer la voluntad de Dios, queremos lograr sus propósitos, porque sabemos que hay un gran galardón en la obediencia. Y también sabemos que hay consecuencias negativas, malas, por la desobediencia. Amén. Oramos y pedimos a Dios que nos ayude para aplicar esos principios, para poder agradarle a Dios, para que Dios nos pueda llevar a un nivel más alto. Y pasamos por también cuando en capítulo 4 de Mateo, cuando habla en cuanto a Satanás, cuando vino para tentar a Jesús, después que Jesús rechazó, escrito está, dice que lo dejó. Pero esa palabra lo dejó, lo que es el término que usaban en los Juegos Olímpicos como un luchador, que cuando viene el luchador para atacar y ataque, después viene atrás para analizar y para ver ahora dónde voy a entrar.
Cuando Satanás nos deja, Él nos deja sin tentarnos más, sino Él vuelve para venir para atacar en otro momento. Quizás cuando estamos cansados, quizás cuando estamos angustiados, quizás cuando estamos con temor. En diferente manera, pero tenemos que estar alertas, porque Satanás es un enemigo que quiere destruir, quiere robar y quiere matar. Pero tenemos un Dios que es más poderoso. Pero estamos en esta lucha, pero Dios nos ha dado la salida, nos ha dado la respuesta, que el poder de Satanás no iguala el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que está en sus hijos. Amén. Espero que hemos aprendido, espero que esa ha sido una enseñanza de aliento para con nuestras vidas, y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que logra sus propósitos. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es alimento, es agua, es comida para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Señor, ayúdanos para resistir el enemigo y para poder ganar las victorias. Gracias, Señor, que la palabra dice que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Señor, te adoramos, te amamos y te damos las gracias. Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima vez.